46 más el laboratorio, que aquí va a sacar 60, porque hice 3. Entonces esta regla nos permite evaluar límites de cocientes de funciones. Es como 80, entonces 47. Entonces, por ejemplo, puedo encontrar el límite cuando x tiende a A de f de x dividido g de x. Si en algún momento, digamos, g de x tiende a 0 y también f de x tiende a 0, entonces este es un límite indeterminado. Si no tenemos, si no queremos usar álgebra, lo bonito de la regla de L'Hopital es que puedo encontrar este límite sin ningún problema, derivando cada una de las funciones que conforman el cociente. Y entonces esperamos que después del proceso de derivación, este límite ya existe. De ser todavía este límite indeterminado, entonces continuamos derivando y derivando hasta que lleguemos a la respuesta. Pero este límite no solo sirve para esta forma, sino que también sirve para límites cuando tenemos infinito partido infinito. Entonces estos son límites útiles para evaluar, digamos, asíntotas verticales, asíntotas horizontales. Entonces muchas veces la regla de L'Hopital nos sirve para esto. Es particularmente útil para evaluar, para encontrar agujeros y asíntotas horizontales. Que puede que en algún momento, digamos, en un problema de gráficas necesitan encontrar asíntotas horizontales y uno dice, bueno, entre x y a la menos x, ¿cuál término es más grande y cuál término es más pequeño? Utilizan la regla de L'Hopital y encuentran la asíntota horizontal. Entonces empecemos a trabajar varios de los casos. Empecemos con la forma indeterminada 0 sobre 0. Muchas veces cuando voy a estar aplicando la regla de L'Hopital voy a andar indicando encima del signo de igual que estoy utilizando LH. Entonces, sí, el hospital. Y este tema también lo estoy presentando para no tener que presentar los días martes. Entonces, muy bien. Indeterminada. ¿Cómo evaluaríamos este límite? Sí. Ajá, 2x y 2x menos 1. ¿Por qué? Porque cuando evalúo este límite tengo 0. Entonces, digamos, aplico la regla de L'Hopital, derivo y 2x menos 1. Entonces, vamos a haber puesto x más 2x menos 2 para quedar ahí cambiando. Ah, muy bien, sí, también. Aquí, digamos, voy a poner el segundo método de resolver este problema, que es con factorización. De esta forma, digamos, está... No hace falta L'Hopital, pero es que yo creo que si hago una encuesta anónima y les pregunto cuál método prefieren, L'Hopital o álgebra. L'Hopital. Depende para qué. Para este problema sí gana L'Hopital. Ah, sí, pero si no se puede eliminar así. Ahí sí. Entonces llegamos a la misma respuesta. Entonces este es un método algebraico, y mientras que ese es el método de la regla de L'Hopital. Entonces, a alguien le va a caer bien este repasín. No, repasín. A alguien. ¿A quién será? Es Germán. Es Germán. ¿Quién es Germán? Luis Gerardo. Ah, ahora que se cambiaron el nombre a Germán. Sí, en todo el semestre me dijeron así, no entiendo por qué. Solo un día se les ocurrió decirme que Germán. Bueno, Yo hasta ahorita lo estoy escuchando. ¿Qué problema tenemos ahora con este límite? A ver, Luis o Juan. Sí. 0. Ah, bueno, aquí voy a poner 3 más. Solo para.
Bueno, de 3 por 3 es 9, menos 8, nos queda el logaritmo de 1. El logaritmo de 1, ¿a qué es igual? 0. Entonces, digamos, aquí lo que necesito hacer es aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, aquí es igual la derivada del logaritmo de... 3x menos 8 por 3 Ujú. dividido 1. Ah, y para esta derivada me falta algo. Sí, el 3. 3 arriba. Y luego aquí la derivada del denominador sería 1. Entonces luego ya puedo evaluar este límite o me paso en un limbo eterno de andar usando L'Hopital y L'Hopital. Ya. Ah, bueno, pero no puedo seguir usando L'Hopital porque ahora el denominador es... Ah, evalúa, ok. Queda 3 y 3 dividido 3, 9 menos 8. Ujú. 3. Sí. Entonces digamos aquí ya estamos. Si es que eso es. Es equivalente a enfrentarte primero contra Francia y después contra Brasil. Ese ejemplo, en sus clases Ajá. me faltan 14 puntos para ganar de 40. Entonces, en teoría, si sacas ahorita en este tercer parcial arriba de 70, Pero en mate me faltan 24 de 45. es casi lo mismo. Adelante, Cristian. 24 de 45 son 53. 46. 52%. ¿Y cuándo dijiste aquí 17? 14 de 40. 14 de 40. 75 contra 53%. Sí, aquí está un poco más fácil. Imagínense ganar cálculo echarse mate. Bueno, a menos de que Cristian me dé el perdón de coordinador. Solo era sacarla, ¿no? El perdón presidencial. ¿Usted puede hacer eso, Cristian? No. Eso sí es. Pero usted no es el coordinador, pues. Sí, pero no soy el cambiador o el... Es que ese rol, no sé qué tipo de roles, personas que... Cristian, usted es jefe, debería actuar como jefe, no se gana. No, pero digamos, es como que un decano viniera y ya quiero que todas estas personas ganen la clase. Eso no puede hacer. No importa, Cristian. Es jefe. Bueno, Como que el lector venga, ¿verdad? en el numerador, ¿qué problema tenemos? Cero, Cero. negativo, cero. Entonces aquí ya podemos utilizar la regla del L'Hopital. Muy bien, entonces ahora tengo que derivar cada una de estas funciones. Ese día, no, Cristian, no. Un medio, 1 partido 2 por la raíz de eso. Ajá. Que me dio, ¿verdad? No más. Sí, se vuelve más por la regla de la cadena. Más nula. Más 1 por la raíz de Uno. eso. No, pero él. Toledo es un lugar y los Sería 2. ¿En serio así, Lorena? Sí, aquí ya puede evaluar porque... 2 se queda 1 partido raíz de ¿por qué se volvió más? Porque ¿cuál es la derivada de 4 menos t? Menos 1, entonces los signos se cancelan. Entonces aquí la expresión deja de indefinirse, puedo reemplazar t por 0, entonces tengo 1 dividido 2 por la raíz de 4 más 1 dividido 2 por la raíz de 4. Si esto lo simplificaron como un medio, excelente, porque aquí tengo un cuarto más un cuarto. Sí. Son restaurantes, hombre. Por eso está gordo. Pietrocela en Francia, ¿verdad? Y Pietroso también. Pietroso y Pietrocela. Muy bien. Vámonos con nuestros tangentes, nuestros queridos amigos tangentes. Ahí voy a dejar el link. Así te gusta mamar, güey. En una isla, en la isla de Corsica. ¿Quién va a ir a esa isla? Yo, ¿Cuándo? no sé, en el futuro. Interesante. Vas a poder conocer el lugar de nacimiento de Napoleón. ¿Él nació ahí? Sí. En Corsica. Sí, es corsicano. Somos del mismo
Muy bien. ¿Qué problema miran ahora con tangente? La verdad es que sí. ¿A qué es igual tangente de 0? 0. Entonces aquí otra vez tanto el numerador como el denominador se indefinen. Entonces aquí puedo aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, ¿cuál es la derivada de tangente de 16? 16 secante cuadrado. A secante. Ujú. Y 16 Río, 4 secante. Cuadrado. Ujú. Y ahora que tenemos el mismo problema con secante, o secante ya nos va a dar un valor que va a ser diferente de 0. Sí, 1 partido 1. Entonces aquí, digamos, tanto el numerador como el denominador ya no son 0. Un chicamito que te diera. ¿Quién te diera? 4, entonces Aquí está 10. Secante de 0. límite cuando teta tiende a 2. Hablas con más. Ahí, de Hablas atrás. con manitas calientes. Yo después la peor para Muy bien. Entonces este va a ser el último, pero se fue Gerardo y para la clase era hoy para él. Bueno, vamos. No. Bueno, con este último, ¿qué miran? ¿Qué problema tenemos ahora con estos? Sí, otra vez cuando estoy evaluando aquí tengo 12 menos 12. Este me da 0. Este me da 0, entonces... ujú. Entonces, ¿cuáles serían las derivadas? Primero del numerador y después del denominador. Menos coseno. Menos, Eso lo coseno, a mí me pasó lo mismo, es... Coseno por 6 por beta. 6 teta, entonces digamos primero derivo la función externa, entonces tengo coseno, pero después tengo que derivar el 3 teta al cuadrado menos 12. 6 teta. 6 teta, muy bien. Entonces luego tengo aquí un coseno, 3 coseno de 3 teta menos 6 3. por 3. Entonces ya puedo evaluar este problema o... Ya. Y digamos, porque aquí ya tengo coseno de 0. Afortunadamente aquí es igual coseno de 0. 1. Muy bien. La respuesta nos va a ser Y miremos, porque teta es igual a 2. Si no, aquí ya puedo evaluar. Entonces vamos a quitar ya el signo. yo pensé que estábamos empezando por 0. Muy bien, quitemos aquí. Entonces tengo aquí coseno de 0, que es 1 por 12, porque reemplazo teta por 2, dividido 1 por 3. 4. Ahora para estudiar matemáticas. Bueno, Bueno. tenemos más formas. Porque aquí como Infinito pueden... sobre infinito. Sí. Y después tenemos el 1, el 0 por infinito, el 1 a la infinito, el... Eso sí ya no me gustaba. Bueno, pues ahí tenemos, ¿cómo se llama? Que aplicar logaritmos, eso no es tan... Entonces aquí también con esta forma usamos la regla del L'Hopital, también se puede usar la regla del L'Hopital. Y se utiliza prácticamente igual. Muy bien. Aquí hay unos problemitas interesantes, Gerardo. Estos con seno y tangente te los recomiendo. Entonces vamos a evaluar los siguientes límites. Muy bien. Entonces tenemos este límite cuando x tiende a infinito de 10 por x dividido e a la 8x. ¿Por qué estamos interesados en un límite como este? Porque en algún momento, digamos, tenemos que trabajar en el examen con, sea la función 10 por x y sea f de x igual a 10 por x por e a la menos 8x. Entonces se encuentren los extremos relativos, puntos de inflexión
Y en algún momento también tenemos que encontrar las asíntotas horizontales. Entonces estas asíntotas horizontales son un poco difíciles de evaluar si no tenemos la regla del L'Hopital a nuestra disposición. Entonces digamos que decimos, bueno, el límite de f de x cuando x tiende a infinito. Y ahorita nos topamos con un pequeño obstáculo. ¿Qué sucede con el numerador cuando x tiende a infinito? Y el denominador tendría. Entonces aquí digamos lo que tengo que hacer es que tengo que aplicar L'Hopital. El límite cuando x tiende a infinito, esto es igual a 10. Y luego ¿cuál es la? 8. Sí, 8 Muy bien. ¿Y ahora qué sucede con este límite? ¿Va a existir o no? Porque 8 era la 8x. Regla de la cadena. Cuando estás derivando una función. Es un número dividido en infinito. Sí, 0. Entonces eso es igual a 0. Sí, escribamos aquí con este problema es por ejemplo, ¿cuál es la derivada de a la x al cuadrado? 12 a la x al cuadrado. Deriva uno primero la función exponencial y luego uno deriva el exponente. Entonces esta fue la regla que utilicé ahorita para la derivada de a la 8x. Entonces vamos a subir este por acá. Muy bien. Y es que también me recuerdo que en algún momento tuvieron que hacer en un laboratorio 12 problemas que tienen que ver con logaritmos. Lo bueno es que ya se les quitó el miedo a los logaritmos. ¿Sabes qué debe ser, Cristian? ¿Sí? Eso debería ser un live. Yo puedo ver en vivo, no traemos de mal. No, porque no hay otro. Aparte, propio internet. Eso creo que sería demasiada dedicación a las matemáticas. Uno que sí pone atención. Cristian, nos podría hacer uno de, creo que era de final, ¿no? Sí, de final, que era de x a la 1 por x. Sí, ese lo vamos a hacer. Entonces ahorita solo hagamos este problema. Yo creo que Mauricio quiere ver una forma muy interesante. Entonces ahorita, ¿qué problema miran con este? Infinito y Sí. Pero primero, digamos, tengo que calcular la derivada del logaritmo de x a la 1 sobre 8. Antes de meternos a calcular esta derivada, ¿cómo podemos reescribir el logaritmo para que? 1/8 la rema. Sí, entonces ahorita ni siquiera estoy usando L'Hopital, sino solo estoy bajando esa potencia, porque si no nos vamos a hacer un relajo con un 1 partido x a la 1/8 por la derivada de x a la 1/8, y de que va a negar la misma respuesta, va a negar la misma respuesta. Entonces aquí observen que solo reescribí el problema. El límite sigue siendo infinito dividido infinito. Pero entonces aquí ya puedo utilizar la regla del L'Hopital. Entonces digamos, aquí es igual la derivada de la primera función. 1 partido 8x. 1 partido 8x. Y luego puedo ya evaluar este límite. Bueno, perdón, aquí solo me faltó 1 partido x. Sí. El x iría acá, el x va abajo, sí. Buena observación, el x tiene que ir abajo, o sea, si quieren esto de manera automática, el 1 partido x lo pueden poner ya con el denominador, pero si llegan a este punto, 1 dividido 8x dividido 5x a la cuarta, tanto este término como este otro van en el denominador, en el numerador solo nos quedaría un 1. Entonces aquí ya solo tenemos que encontrar el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido 40 por x a la 5. Sí, es 0, porque este x a la 5 claramente es un término mucho más grande. Entonces, hay más problemas de estos, pero lo que pasa es que Mauricio preguntó aquí sobre cómo hacer el x partido 1 a la x. Entonces, todavía me falta un caso más antes de meternos al x a la 1 a la x, que son los productos indeterminados. Incluso vamos a trabajar el problema que teníamos en, no sé si en un laboratorio, en un corto. Cero por infinito. Entonces, ¿qué problema tenemos acá? Cuando tenemos un límite de esta forma, es necesario reescribir la función como un cociente para tener
una forma 0 sobre 0 o infinito dividido infinito. Entonces esta es prácticamente una forma 0 sobre 0 infinito dividido infinito disfrazada. Si la tengo de esta forma no puedo utilizar la regla del L'Hopital, pero si ya la reescribo como esta forma, ya podemos usar la regla del L'Hopital. Muy bien. Entonces vámonos al ejercicio 3. Hay una que era x a la 1 partido x. X a la... Como x a la... X a la 1 esta. Y cuando x tiende a 0. Bueno, pongamos... Ese no sería 0 por infinito. Ese sería... Sí, infinito a la 0. Ese todavía lo voy a guardar. Ahorita vamos a hacer uno que teníamos que hacer en... Infinito a la 0. Ese es indeterminado. Y hay que tomar logaritmos. Entonces vamos a hacer uno que teníamos, yo creo que... Si mal no estoy... En algún momento tuvimos que encontrar los extremos relativos de esta función. Entonces aquí esta función, sí se recuerda, venía en un corto que muchos me hicieron, digamos, bien la gráfica, teníamos ya la gráfica de la función. Entonces aquí había un máximo relativo, pero como solo habíamos encontrado que había que solo había un único intercepto en X, muchos de ustedes no sabían, bueno, aquí te crezco o hago un trazo así. Entonces aquí era importante encontrar la asíntota horizontal, porque cuando encontrábamos la asíntota horizontal, entonces ya teníamos una gráfica como esta. Entonces esta es la gráfica de esta función. Esta es una función que solo tiene un único intercepto en X. Pero para hacer este trazo, digamos, teníamos que haber encontrado la asíntota horizontal. Entonces ahorita el problema que estamos haciendo aquí es la asíntota horizontal de esta función. Entonces, ¿qué problema miran acá? El primer término, ¿a qué número tiende o a qué tendencia? Infinito. ¿Y el segundo? Bueno, miremos, e a la menos infinito, ¿a qué tiende? A 0, sí, porque e a la menos infinito es 1 dividido e a la infinito. Entonces ahorita tenemos un problema, lo tenemos que escribir como 0 sobre 0 o infinito dividido infinito. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Pasamos el x al denominador como un 1 partido x o e a la menos x al cuadrado? Sí. Como yo creo que como tiene potencia negativa, casi que nos sugiere que lo traslademos al... Entonces, ahorita, ¿qué forma tenemos? ¿Por qué sobre un x cuadrado? Porque propiedades de exponentes, digamos, si tenemos aquí, por ejemplo, un 10 a la menos x al cuadrado, esto es igual a 1 partido 10x al cuadrado. Yo digo de arriba. Sí, esto solo es x, sí, cierto. Sí, gracias. Okay. Muy bien. Entonces ahora ya podemos utilizar la regla del L'Hopital, porque esta ya es una forma infinito partido infinito. Entonces, ¿cuál es la derivada de la primera función? Un cuarto de x partido 8. Este límite está un poco difícil de evaluar, pero solo tenemos que razonar un poco. Este término, ¿qué sucede cuando x tiende a infinito? Se va a infinito. Y la función exponencial también se va a infinito. Entonces, en realidad, todo este denominador se está yendo a infinito. Entonces, si tengo una constante dividido un número que se va volviendo cada vez más y más y más grande, 0. Entonces este límite es igual a 0 porque aquí tenemos que 1 partido infinito es igual a 0.
Y esto sería todo, y esto fue lo que terminaba de hacer el trazo en ese problema del corto. Entonces hagamos uno que tenga que ver, dos más de este, y nos vamos a la forma que Mauricio le gusta. El x a la 1 sobre x. Este es otro un poco capcioso, pero también se recuerdan que uno así venía en otro problema de laboratorio, que teníamos que graficar x por logaritmo de x y se indefinía en 0, pero como que esa función tenía ahí un agujero. Entonces esto es como que estamos tratando de encontrar si hay una asíntota vertical en x al cuadrado por logaritmo de x. Entonces digamos, ahí está, ¿qué problema miran con estos términos? El primero tiende a 0. Entonces, se indefine, pero ¿de qué manera se indefine? Logaritmo tiene una asíntota vertical en x es igual a 0. Entonces este en realidad va a menos infinito, pero no importa que sea 0 por infinito, 0 por menos infinito, este va a ser un límite indeterminado. Entonces aquí otra vez el límite se indefine, porque aquí hay una asíntota vertical, logaritmo de 0 más tiende a menos infinito. Entonces lo único que realmente nos queda es ver cuál de estos trasladamos al denominador. Sí, en cierta forma, porque derivar x a la menos 2 es mucho más fácil que derivar 1 partido logaritmo de x. La derivada de 1 partido logaritmo de x es un poco complicada, y encima de todo va a complicar la expresión. Y como pueden ver, la idea de la regla del L'Hopital con todos los problemas que hemos hecho es que el problema del límite como que en cierta forma se va simplificando. Empezamos con algo complicado y luego nos queda algo más fácil. Entonces la idea es ir simplificando la función a la que le vamos a evaluar el límite. El x al cuadrado, ¿cómo lo traslado al denominador? Negativo. Sí, x a la menos 2. Y entonces aquí ya tengo una forma infinito partido infinito. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué cuando x tiende a 0 el logaritmo natural de x tiende a infinito? Porque eso lo podemos ver por ejemplo, con el logaritmo de base 10. Voy a trabajar con el logaritmo de base 10. Entonces 0 más son números pequeños. Entonces los números pequeños van a tener, digamos, como esta forma. Entonces si uno, digamos, quiere encontrar el logaritmo de este decimal, uno cuenta, digamos, el número de ceros que hay entre el punto y el 1. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí tenemos que esto es logaritmo de 10 a la menos 7. Entonces, ¿a qué es igual este logaritmo? ¿Qué sucede con el logaritmo y la potencia de 10? Se elimina. Sí, se eliminan. Entonces esto es igual a menos 7. Entonces este 0 más te está diciendo que el número se puede volver infinitesimalmente pequeño. Entonces en algún momento puedo pensar en un número que va a tener 300 ceros a la izquierda. Entonces un 10 a la menos 300. Entonces, ¿a qué es igual este? Menos 300, sí, pero todavía hay un montón. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Ajá. Entonces vas a ver que eventualmente tiende a menos infinito. Gracias. Sí, gráficamente esto también se puede observar, digamos, si uno hace la gráfica del logaritmo, que yo creo que va a ser un buen amigo para este examen y para el final conocer la gráfica del logaritmo de x. Y aquí estoy hablando del logaritmo natural, pero esta puede ser tranquilamente la gráfica del logaritmo de cualquier base. Entonces, muy bien, aquí ya tenemos infinito dividido infinito, entonces derivemos. 1 partido x, partido Uf, no. sí, partido aquella igual a la derivada de x a la menos 3. X a la menos 3. Entonces, aquí solo pequeño paso de álgebra. ¿Cómo podemos reescribir esto de una forma un poco más cómoda? X a la menos 1. Sí, tal vez un Bases y solo me faltó el 0 más. Este 0 más es un término que tiende a... Muy bien. ¿Por qué lo quiero escribir de esta forma? Porque entonces aquí me es más fácil realizar la resta de exponentes. Entonces aquí es igual menos 1
menos 3, 2. 1 partido. Ah, y bueno, solo me falta dividido menos 2. Entonces, luego, ¿a qué es igual este límite? Sí, a 0. Entonces, un problema como este, incluso podría venir en el examen. ¿Por qué? Porque les puedo pedir que grafiquen esta función. Esta es una función con dominio de 0 a infinito. No va a tener asíntotas horizontales, pero va a tener un agujero en x es igual a 0. Entonces ese no va a ser un, ¿cómo se llama?, una asíntota vertical, sino un agujero. Entonces, Yo ya lo voy a hacer mejor. sí, este problema está bonito para el parcial. ¿Qué es eso, Cristian? ¿Qué problema es eso? X al cuadrado por logaritmo de x. ¿Qué había que hacer ahí? Había que evaluar el de 3a, había que encontrar el límite de x al cuadrado por logaritmo de x cuando x tiende a 0 más. ¿Puedo ver por aquí? Ah, por supuesto. O sea, es un bonito problema de gráficas porque, por ejemplo, aquí es igual al límite cuando x tiende a infinito esta función. Ajá, y aquí es igual infinito por infinito. Sí, infinito. Si tenemos un número que se está volviendo muy grande y lo estamos multiplicando por otro número que también se va volviendo más y más grande, todo esto es igual a más infinito. ¿Y ahora por qué lo hago? ¿Un infinito o eso? Porque si este lo quisiera preguntar como un problema de gráficas, puedo preguntar, bueno, grafique. Cristian, perdón, de x Sí. a la menos 1 partido menos 2x a la menos 3, ¿qué hizo después? Lo escribí, hice una resta de exponentes. Cuadrado que arriba, El menos 3. Menos 1 más 3. Ya, solo no sabía dónde lo había seguido. el cuadrado que arriba. Porque lo que pasa es que sé que es menos 1. Tu potencia eventualmente se... Ajá. Ajá, tu potencia se... Ujú. Como son suma de exponentes. Sí. Porque busques de arriba, porque Sí. si lo dejas abajo te queda determinado. Sí. O digamos otra cosa... Es la respuesta, simplemente Como este X. Otra cosa que pueden hacer es el famoso sándwich. Menos 1 por x al cubo. Pueden hacer aquí también este con el sándwich. Entonces digamos aquí es igual 1 partido x dividido menos 2 partido x al cubo. Sí, pero ya. Pueden así, si por aquí el sándwich es permitido. Si quieren aquí un sándwichito de gitane. Ajá, está menos X. No. Entonces, digamos, este límite lo hice solo porque si en algún momento pregunto, digamos, que grafiquen esta función, en algún momento van a tener que encontrar asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Entonces, el problema de asíntota vertical sería este, mientras que el de horizontal es este. Entonces van a ver que aquí no hay asíntota vertical, sino que solo hay agujero. Entonces, solo un problema más de esto si nos vamos la forma más... No, falta la forma 1 al infinito. Entonces va al baño. ¿Es para vos lo que te dice aquí? Bueno, ¿qué problema miran aquí? Uy. ¿Qué hay aquí de feo? No sé. Que es infinito por 0. Sí, uy. Y esto está bien bonito porque... Ahora la pregunta es ¿cuál nos animamos a pasar al denominador? El 0. El infinito. No, aquí solo tenemos al infinito x, sí. Entonces voy a escribir este como el límite cuando x tiende a infinito de tangente de x a la menos 1 dividido x a la menos 1. Lo estoy escribiendo como menos 1 solo para que no tengamos tantas fracciones. Entonces ahora este se vuelve un 0 partido 0. ¿Puedo utilizar ya aquí la regla del L'Hopital? Sí. Menos secante al cuadrado. Ajá, sí. Va a haber un signo menos, no porque la derivada de tangente es menos secante, sino porque hay que derivar x a la menos 1. Menos secante al cuadrado Ajá. de x a la menos 1.
Sí, ajá, pero nos falta todavía algo. Menos secante al cuadrado de x a la menos 1. ¿Y cuál es la derivada de x a la menos 1? Menos x a la menos 2. Ajá. Y yo creo que Marlon aquí el signo él lo puso hasta enfrente. Luego, ¿cuál es la derivada del denominador? Ajá. ¿Seguimos evaluando este límite o nos empezamos o hacemos unas pequeñas simplificaciones? ¿Qué sucede con estos dos términos? ¿Se cancela? Sí, se cancelan. ¿Cuál se cancela? Menos. El x a la menos 2 con este x a la menos 2. Pues quedaría más secante abajo del x a la menos 1. Ajá. Que lo voy a escribir como 1 partido x. ¿Podemos ya evaluar este límite? ¿Sí? Secante de 0. Sí, secante de 0. ¿Y a qué es igual el secante al cuadrado de 0? 1. ¿Sí? Estas hojitas vamos a regalárselas. Está entre Pietro y Gerardo. Estas hojas de la regla del hospital. Entonces, muy bien, ahora nos vamos a ir a este caso, que este caso es realmente es el bonito. Potencias indeterminadas. Y les va a traer recuerdos y esto también lo quiero traer a colación porque, digamos, eso se va a parecer un montón a derivación logarítmica. Tenemos problemas donde una potencia se está haciendo muy grande o se está haciendo 0. Y luego tenemos ya sea 0 a la 0 o infinito a la 0. Entonces, para evaluar esos límites, al tomar logaritmos, muchas veces estos problemas ya se vuelven infinito partido infinito o 0 sobre 0. O en el peor de los casos, 0 por infinito. Entonces, ahorita más que todo tenemos que identificar estas formas. Son 1 partido infinito, 0 a la 0 e infinito a la 0. Entonces, estas cuesta un poco familiarizarse con ellas. Pero lo bonito es que el método de resolverlas es tomando logaritmos. Muy bien. Entonces, todas estas formas son indeterminadas. Ahora, formas que sí van a ser determinadas es, por ejemplo, determinadas. Aquí si infinito a la infinito, esto sí va a ser igual a infinito. Entonces, si tienen que evaluar un límite de esta forma, se va al infinito. Digamos, por ejemplo, e a la x al cuadrado. Tanto e como x al cuadrado se van a infinito. 1 a la 0, no importa si están evaluando un límite como este siempre va a ser igual a 1. Pero 1 a la infinito, si no. Entonces, estos límites usualmente surgen cuando tenemos que evaluar límites de una potencia de funciones. Entonces, generalmente vamos a estar evaluando un límite de esta forma y varias veces o el f de x tiende a 1 o tiende a 0 y luego el exponente tiende curiosamente a alguna de estas otras formas. Entonces, la idea de esta forma es tomar logaritmos. El viejo método de tomar logaritmos, todavía no se olviden de él. ¿Qué cosa? Tomar logaritmos ya sea para derivar funciones, evaluar límites o resolver ecuaciones de crecimiento exponencial. Pero incluso cuando x tiende A un número A. ya. Es que ahí te está, digamos, el caso en general. Entonces la idea es de que si tomamos logaritmos ya vamos a tener posiblemente el exponente. Solo f de x por logaritmo de f de x. Bueno, sería el logaritmo de... No, sí, perdón. Sí, pero entiendo la idea. Te queda el logaritmo de una función por el exponente. Entonces aquí vamos a hacer esto y finalmente le voy a poder responder la pregunta a Mauricio. Porque Mauricio preguntó en el examen, bueno, y me vino esta pregunta, ¿cómo se hacía? ¿Dónde está el examen final? Desempolvemos el examen final.
Ah, es que eso dice. Ah, Eso dice 3 problemas. yo te puedo mandar el examen final del semestre pasado, Gerardo. ¿Va? Yo Es igual. Lo bueno es que en tu caso te vas a... aquí hay una belleza de problemas. Este final está horrible. Y ustedes tienen las soluciones de este final, si mal no estoy. Las soluciones no. Sí, las tengo en mi U. Ah, sí. Pues No es sub- que como votamos el curso, Les quitaron todo a ustedes. cuando se vota el curso ya no puedes ver el. Bueno, entonces se los voy a compartir. ¿No se puede ver qué? Ya no se puede ver el curso. ¿Lo votas o votas? Estos problemas les recomiendo trabajar. Miren qué belleza de problemas. Ah, aquí está el de Mauricio B, x a la 1 sobre x, pero es que es un límite cuando x tiende a infinito. Muy bien. Y solo le 5 puntitos. ¿no? Pero es que 5 puntitos en 5 puntitos. Si es una ventaja del final, el final tiene un montón de preguntas. Ustedes yo creo que se van a tener entre 4 o 5 preguntas. Antes eran solo 4, 2 de gráficas, una de razones y una de optimización. Pero cada una de esas vale 20 o 30 puntos. Entonces muy bien, tenemos estos problemas. Así son nuestro final. Ah, Así va a ser nuestro no, el tercer parcial, no, el final vas a tener 8 o 9 preguntas, cada una entre 10, 15 puntos. Hay el área superficial de un resorte que está cayendo de un edificio. ¿Así? Sí. Y también hay que hacer una animación. Y hay que ver qué le sucede a ese... Hay que pasar las horas de tu final así, tiene que salir una caricatura. Ajá, sí. Entonces, ¿qué problema miran con este límite? ¿Qué forma indeterminada tiene? Infinito a la cero. Ah, 0 a la 0, sí. Y este otro tiene infinito a la 0. Entonces, ambos límites están indeterminados. Entonces, ahorita obviamente cuando ya tengamos esta forma hay que tomar de entrada logaritmos. Entonces voy a empezar con este. Voy a empezar diciendo aquí que el logaritmo de y es igual al límite cuando x tiende a 0 más del logaritmo de x a la 10x. Entonces aquí tengo un paso de tome logaritmos. Entonces, ¿cómo puedo simplificar este? Baja el 10 aquí. Si bajamos el 10. ¿Y ahora qué forma tenemos aquí? cero por infinito. Sí, 0 por infinito. Entonces ahorita tenemos que reescribir un poco. ¿Cómo lo reescribirían? Bajando el infinito. Sí, el x. Ah, pero cero. Yo creo que este tema le está gustando a Boris. Tiene que. Y en tu caso, Marlon, entre esto y gráficas. Ah, eso. Obviamente, pues. No, pero es que no tengo tantos problemas con las gráficas en sí, sino que sino cuando nos ponen a graficar con funciones trigonométricas, eso así no me gusta. Y con funciones como racionales. Esas me dan igual. Ah, ok. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos un infinito partido infinito. Entonces ya puedo utilizar la regla del L'Hopital. 10. Ajá. Es partido X. Ajá, 10 partido x. Menos x a la menos 2. Y luego aquí tenemos cuál es la derivada de x a la menos 1. Entonces X a la menos 2. Ajá. Después está. Sí, aquí tenemos que arreglar un... X ¿A la cuánto sería? No. A la 1, sí. 10x. Menos 10x. Este signo no nos va a afectar en mucho la respuesta, pero aquí hay una gran pregunta. Entonces, ¿quiere decir que el límite de esta función es igual a 0? No, que lo haré. Sí. Entonces aquí hay que tener cuidado. Aquí encontramos el límite del logaritmo, no de la función original. ¿Qué pasó, Luis? Te llamaron a... Uno llamó la Valentina. Ah, la salsa picante. Esa es... Adiós, Luis.
Cristian. Adiós, Luis, suerte. Bendiciones. Gracias. Muy bien. Ese es el problema de Mauricio. Entonces aquí entonces este límite es un infinito a la cero. Entonces aquí ¿qué tenemos que hacer? Igual, lo mismo. Logaritmo, sí. Sí, lo que me gusta de esto es que es bien mecánico, es extremadamente mecánico. Ajá. Pero ahora, ¿qué pasó con este límite? Logaritmo de x partido x. ¿Qué forma es? ¿Por qué es 0 partido 0? Logaritmo de infinito, ¿a qué tiende? Sí, infinito. ¿Por qué el logaritmo tiende a infinito cuando x tiende a infinito? Sí. Ahora también saben que como logaritmo es una función creciente, siempre creciente, entonces eventualmente esta función va a llegar a infinito. Entonces aquí tenemos un infinito y aquí también tenemos un infinito. Entonces aquí solo necesito hacer este más como una x. Entonces ahora aplicamos la regla del L'Hopital. 1 partido x partido 1 x va a 0 más. Ajá. Sí, 0 más. 1 partido x del partido 1. El partido 1 no lo voy a indicar. Voy a asumir de que lo derivaron bien. Entonces, ¿a qué es igual este límite? 0 más 0. 0, sí. O 0 más. Ya. Entonces, luego, ¿qué sucede con el límite de esta función original? Y es igual a 1. Elevo todo esto a la e para encontrar el límite de la función original. Ya no está ahí tan abogado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo descubrir? hagamos un problema más de estos y yo creo que los podemos dejar ya descansar por hoy. Y entonces, si mal no estoy, yo creo que Mauricio es la única persona que tiene acceso a las respuestas del examen final. ¿Y si pudiste conseguir las respuestas del examen final en Midum, Mauricio? Que Lorena le diga, mira, te ayuda a limitar y te lo Tal vez ponemos a Mauricio para que esparce el rumor. Muy bien. De eso le hagamos este problema. Yo creo que hicimos suficiente por hoy. Primero, ¿qué forma tiene este límite? Ya vamos a terminar más. No, 1 a la... Sí. 1 al infinito, sí, porque aquí este término tiende a 0. Y luego tengo 1 a la 1 partido seno de 0. Pero seno de 0. Ajá, entonces 1 partido seno es 1 partido 0 es como infinito. Entonces esta es una forma 1 al infinito. Entonces aquí desafortunadamente otra vez vamos a tener que tomar logaritmos. Lo que me gusta de estos problemas es que son bien mecánicos, y problemas mecánicos tienen cierta ventaja respecto a problemas de planteamiento como razones u optimización. Entonces, ¿cómo me quedaría ahora el nuevo límite? 1 partido seno de x con logaritmo de... Ajá. Y podríamos expandir eso como logaritmo de 1 y logaritmo de 4x. No, Marlon, si vas a hacer eso, entonces sí voy a tener que, ahí sí tengo la completa potestad de reprobarte en cálculo diferencial, aunque solo te falten tantos puntos. Sí, no, mucho cuidado, no, eso no se puede. Si no te va a tocar. No, tan menos, ¿y por qué? O sea, pues logaritmo de 1 por logaritmo de 4. Sí. No se puede, ¿por qué no? Es que eso solo se puede si tuvieras, digamos, por ejemplo, funciones como... O sea, yo digo que por logaritmo de 1 más 4x. No, si tuvieras, digamos... Por logaritmo de 4x. No, si tuvieras logaritmo de seno de x por tangente de x, aquí sí se puede hacer logaritmo de seno de x más logaritmo tangente de x. Pero en este caso no tenemos ningún producto. De aquí, incluso te pregunto, ¿para qué vas a querer simplificarlo? Aquí no hay... Porque, pues, bien... Bueno, pero qué bueno que preguntaste, pero... Ahora si preguntaste por ser el abogado del diablo, pues fue buena pregunta. Entonces, digamos, ¿qué sucede acá? Este numerador tiende a 0. El denominador también tiende a 0. Entonces, ¿ya puedo utilizar la regla del L'Hopital o no?
Démosle, ajá. 4 dividido 1 más 4x. ¿Sí? Dividido Límite cuando x tiende a 0 de 1 partido 1 más 4x. Hasta 4. Ajá, muy bien. Qué bien que lo detectaron. Coseno de x. Y la pregunta es, ¿puedo evaluar ya el límite? poco cagado. Sí, ¿cuál sería el límite? 4. Sí, 4 porque esto es 4 dividido 1 más 0. Y coseno de 0 es igual a 1. Sí, esto es 4. Pero ahora, ¿cuál es el límite final? Sí, e a la 4. Entonces aquí y le digo que es e a la 4. ¿Por qué? ¿Quién dijo por qué? Yo. Es que porque aquí encontramos el límite del... aquí como tomé logaritmos, al final lo que encontré fue el límite del logaritmo de esta expresión. Ya. Eso es logaritmo de y era igual a 4. Ajá. Entonces, Y lo le vale. sí. Muy bien. Entonces, vamos a terminar 10 minutos antes para los que tienen el